¿Cómo están mis buenos amigos? Dios les bendiga mucho esta mañana, ¿cierto? Que el Señor prospere su trabajo, sus quehaceres también. Dios esté con ustedes en todo lo que ustedes emprendan, ya a los estudiantes, trabajadores, a los hermanos, a todos, ¿cierto? Que la bendición de Dios esté sobrepuesta en todos, ¿ya? Hay una palabra que anhelaba compartir, el nuevo mandamiento en primera epístola universal de Juan Apóstol. Donde habla de que Dios es luz. Y también, ¿cierto? En el capítulo 2 habla del nuevo mandamiento, ya que cuando no hay amor hay tinieblas. Y las tinieblas ciegan los ojos, oscurecen los ojos. Y no hay una visión clara. ¿Ya? Bueno, esta palabra, por lo visto, está enfocada, ¿cierto? A los suyos, ¿cierto? A su pueblo en este caso. Pero nosotros ya somos injertados, ¿cierto? En Cristo Jesús, ¿cierto? Ya somos parte del pueblo de Dios y esta palabra es para nosotros. La Biblia es una historia de amor, una historia de sacrificio, de pasión, de amor, de coraje, de esfuerzo. Ya es una historia donde se comenzó y se llegó con mucho sacrificio, ya y fue consumado en el Hijo de Dios, Jesucristo, que Él dio la vida por ti, por mí. Le pegaron, lo golpearon, lo escupieron, lo traicionaron, comió, ¿cierto?, con los seguidores, ¿cierto? Hizo milagros, sanó, restauró, navegó por un mar, ¿cierto?, para llegar a Gadara, ¿cierto?, para libertar a un endemoniado. Hizo grandes, ¿cierto?, esfuerzos el Señor para llegar, ¿cierto?, a la bendición que Él tenía, ¿cierto?, predestinada para las personas. ¿Ya? Y aquel Dios, ¿cierto?, que dio su vida, ¿cierto?, por ti y por mí, ¿cierto? Ahora Él reina, ¿cierto?, por siempre. ¿Ya? Por eso nosotros la vida la tenemos en la Biblia. Eh, el verbo se hizo carne. Ya el verbo, la palabra de Dios es verbo. Ya es acción. Ya por tanto, si nosotros eh, enseñamos esta palabra, la leemos y la enseñamos y la practicamos, somos grandes, llamados en el reino. Pero si no, somos llamados pequeños. Si la enseñamos, ¿cierto? La oímos y no la practicamos ni la enseñamos, somos llamados pequeños en el reino. O sea, por eso que Dios habla del reino, un reino espiritual. Si tú quieres vivir bendiciones, la paz, el gozo, la prosperidad, todo el gozo, la alegría, ¿cierto? Comprender a Dios, entender sus propósitos, ver, ¿cierto? Fluir a Dios en tu hogar, en tu casa, en lo que tú emprendas es necesario entrar a este reino, ¿ya? Pero este reino espiritual, ¿cierto? Se gana igual. Yo sé que Dios dio su vida, ¿cierto? Dejó todo expuesto para que nosotros tomemos estas bendiciones, pero muchos creen que ya fácilmente extiendo mi mano, intelectualmente extiendo mi mano y las tomo. Sí, en cierta manera sí, pero tiene que haber un esfuerzo a través de la obediencia, a eso me refiero, porque si Dios te convence de pecado, ¿cierto? Su presencia te convence a ti de pecado, tú tienes que obedecer a Dios. Ya, si te dice perdona, si te dice haz esto con tu hermano, ya tú no puedes vivir una vida en desobediencia. Ya, y referente igual en las congregaciones, ¿cierto? Aquellos hermanos, ¿cierto?, que se congregan en un, en una iglesia local, es necesario que vayan dispuestos, porque el Señor disipa, ¿cierto? Disipa todo lo que no es correcto, todo pensamiento equivocado. Ya el Señor está dispuesto a limpiar tu mente, ¿ya? Pero es necesario dejarse gobernar por Él, porque si tú ingresas a un lugar, tienes que ir dispuesto, Señor, aquí estoy, con humildad, con arrepentimiento, perdona mis pecados,
porque he fallado, porque no soy digno de ti, Señor amado. Ya, no sé cuál es tu condición, no sé de qué forma tú te puedes expresar delante de Él, porque este llamado para todos es un llamado especial, ¿cierto? Cada cual conoce, ¿cierto? Para qué Dios lo llamó, ¿cierto? Si Dios se lo ha revelado, ya, pero es necesario entrar con mucha humildad delante de Él para estar dispuesto a perdonar, porque muchas veces las personas, los hermanos ingresan con rencores, con rabia, ¿cierto? Mirando alrededor, viendo los defectos de los demás, que afuera no me saludó, porque me siento ofendido, porque no me llamaron, o muchos pensamientos equivocados que Satanás pone en la mente, ¿ya? Pero uno tiene que clamar y dispuesto al amor que Dios nos entregó a nosotros y ese mismo amor entregarlo a los demás, porque los que estamos reunidos somos imperfectos, ¿ya? ¿Ya? Y no podemos ir con una manera errónea a alabar a Dios, ¿ya? Y Dios, ¿cierto? Puso por eminencia, puso a un líder, ¿ya? Y muchos no obedecen la autoridad. Y sabes tú que todo el reino de Dios se mueve a través de la justicia, ¿cierto? De sus leyes. Se mueven, ¿cierto? A través del amor, ya se mueven a través de la autoridad. Y Él puso una autoridad, ¿cierto? El Señor puso, ¿cierto? Los pensamientos de Él en esa autoridad para guiar un pueblo. Y si uno no respeta, ¿cierto? Y uno dice, no, me cae mal este líder, no lo pesco, no lo tomo en cuenta, ¿cierto? Así como hablan los jóvenes, no estoy ni ahí, ¿ya? No, nosotros tenemos que, para entrar al reino espiritual, tenemos que respetar ciertos parámetros, ¿cierto? De la obediencia, de lo que Dios nos habla en su palabra, ¿cierto? Principalmente, ¿cierto? O sea, hay principios que uno debe respetar, ¿ya? Y uno de los principios es la autoridad, ¿ya? Y de ahí para abajo, ¿cierto? Respetar a cada cual, a nuestros hermanos, consiervos, el cuerpo de Cristo, ¿cierto? Con el respeto y el amor que Dios nos ha instaurado a nosotros, nos ha enseñado a través de su palabra, tan maravillosa que hoy podemos, ¿cierto?, gozarnos y deleitarnos en ella, ¿ya? Por tanto, si estamos en ese lugar, ¿cierto? Eh, la idea es amarnos los unos a los otros. No podemos bloquear el perdón de Dios en nuestras vidas, porque a veces el Señor muchas veces quiere hacer cosas grandes, quiere bajar con todas esas promesas, pero la persona bloquea eso, lo bloquea con la ofensa, con la rabia, con la ira, con el rencor, ¿cierto? Con la amargura. Entonces la persona no recibe, entonces la casa está sucia su mente, no puede recibir nada de Dios. Pues no. Entonces, ¿qué pasa? Como dice esa palabra aquí en el Nuevo Mandamiento, que las tinieblas han cegado sus ojos y ciegan los ojos y no ve ni una, y pasa el tiempo y no ve ni una, y pasan los años. Y hay personas que siguen años y años con eso. Están ahí y siguen oscuros y no ven la luz de Dios, ¿cierto? ¿Por qué? Porque son a veces testarudos, son no sé, por soberbios, muchas veces ya su espíritu del desierto, ¿cierto? Soberbio, ¿cierto? Con Jehová, ya, y el Señor les habla en la palabra, la escuchan y no la practican, ya. Entonces, ¿qué pasa? Que a través de eso llevan en sus vidas cadenas. Por eso el Señor quiere santidad, porque en el fondo la santidad lo que produce, le produce gozo. Has cambiado mi lamento en baile, produce cierto alegría, produce cierto una buena vida, un buen pasar en esta tierra y más aún en el reino de los cielos, lo que nos espera a futuro cuando sea su reino visible. ¿Cuánto más nos preparamos para eso? ¿Ya? Pero cuando dice la palabra de Dios que sin santidad nadie verá a Dios, y uno si no busca la santidad, no permite que Dios moldee, no permite que su palabra haga vida que penetre en nuestras mentes y bloquea a uno con eso, con esa oscuridad. Es imposible
ver a Dios. Entonces hay gente que quiere ver a Dios y es imposible verle, pasa el tiempo. Por eso que es necesario, hay una herramienta muy poderosa que el Señor nos dejó, que es la oración. Orando en todo tiempo, es necesario velar, estar ahí constantemente. No significa hacer santurrones, sino que cuando Dios nos llamó, ¿cierto?, como soldados. Y ya cuando uno comienza ya esta guerra, ¿cierto?, contra los adversarios de la oscuridad, ya uno ya es blanco, es presa del enemigo. Y por tanto, uno no puede bajar la guardia, ya uno está ya metido en la guerra y esta guerra es interminable hasta que Él venga, hasta que Jesucristo venga. Y tú no puedes bajar la guardia, siempre tienes que estar tomando las herramientas que nos dejó, el escudo de fe, ¿cierto?, el yelmo, según lo que habla Efesios, ¿cierto?, de estar ahí siempre velando, orando. Ya es necesario congregarse y entregar lo que Dios nos ha dado, el amor a los hermanos, el amor, ¿cierto?, al prójimo. Ya de ser luz. Yo sé que en la iglesia el Señor disipa todo pensamiento, saca todo pensamiento equivocado y da la oportunidad porque Él da gracia, ¿cierto? Y es el mejor lugar, es un refugio muy hermoso porque ahí crecemos, nos amamos, ¿cierto? Nos pulimos, pasamos por momentos difíciles, nos levantamos, ¿cierto? Es una escuela preciosa, pero aún así la santidad debe estar puesta en nuestras casas, en el trabajo, en la calle. No solamente eh, si recibimos gracia en ese lugar, en nuestras congregaciones también tratar de llevar esta gracia, ¿cierto?, a- afuera, no seguir con el pecado, ¿cierto? Porque hay doble ánimo. Dice que el que de doble ánimo es como la ola, que va y viene, es fluctuante y por lo tanto es necesario cuidar nuestra boca, como dice Santiago, ¿cierto? Cuidar la lengua, porque hay muchos que reciben la gracia en el lugar santo, pero afuera, ¿cierto? Dicen garabato, porque se pega el chilenismo, ¿cierto? Todo es garabato, todo es para sentirse más inflado, parte de la manada, ¿cierto? Pero lamentablemente, cuando Dios nos llama, nos saca, nos aparta. Lamentablemente, para la carne es lamentable, porque cuesta mantenerse al margen en santidad. No significa que no ailemos, no. Significa que tenemos que ser luz para los demás, para que los demás vean a Cristo. Pero si los demás ven doble ánimo en el cristiano, la sal es pisoteada, ya no tiene credibilidad, ¿me entiendes? Pero si el hombre de Dios refleja la imagen de Cristo, es muy probable que más de algunos se salven. Puede ser el propósito de Dios para cada uno, llevar frutos, ya, para que los demás, ¿cierto?, se salven. Por eso es necesario no ser seriote, pesado, garabatero, no sé, por ser adúltero, fornicario, no sé, una infinidad de cosas que el mundo hace, sino apartarse de eso para que el mundo vea a Jesucristo, ¿ya? Pero lo principal es el amor. El amor tiene muchas características y a medida que uno va entrando en esta situación de la fe, Dios le va a ir enseñando. Ya Él mismo va a ir convenciéndote y te va a ir enseñando de qué manera tú tienes que amar y perdonar. Sacar todo obstáculo, toda muralla que bloquea la luz de Dios. Para que tú conozcas a Dios, pues si uno no saca esa oscuridad, es imposible conocer a Dios. ¿Ya? Y de esa manera, a través del oír palabra de Dios, se aumenta la fe y la palabra de Dios es luz. Y es necesario que esa luz penetre en nuestras vidas y nos firmemos como un fundamento sólido para esta casa espiritual y un día llegar, ¿cierto?, según su promesa, que hay una nueva vida, porque Él lo prometió y debemos tener fe de que será así. Ya Dios te bendiga mucho y siga adelante, esfuérzate, sé valiente. Amén.